Muy buenos días a todos mis amigos, hermanos, familiares que se dan la oportunidad de ver este video, un video de breve de testimonios de un grupo que fuimos recientemente a un penal, un penal de varones en el estado de Durango. Mi nombre es Enrique Eguiza, soy pastor, mi función principal dentro de la iglesia y quiero aportar algo del testimonio que Dios nos permitió a un grupo de hermanos ir para compartir dentro del penal las Biblias que por la donación de muchos de ustedes se alcanzaron corazones. El reto no era solo llevar las Biblias y entregarlas, sino el propósito principal era compartirles del Señor, animarles a que tuvieran a Cristo en sus corazones y el obsequio de la Biblia. Pareciera que donar Biblias es cualquier cosa, pero no. Esto trasciende más allá en la vida y en la salvación de una persona, que no nos podemos imaginar, no la conocemos, pero cuando la Biblia, la palabra, les toca, les ministra, el Espíritu Santo les habla, Dios está salvando una vida. Y eso lo tenemos muy claro. Así es de que primero quiero agradecer a todos los que estuvieron donando, no importa la cantidad, el corazón para donar ha sido de bendición. Y pues bueno, ha sido un reto de fe desde que salimos. Había situaciones de cómo iniciar el viaje, cómo nos íbamos a trasladar y el Señor proveyó. De verdad se vio la mano del Señor, que nos entregaron la camioneta horas antes de partir. Y desde ahí no dejamos de ver la mano del Señor en todo el viaje. Tengo la plena convicción de que Dios concertó esta cita. ¿Por qué? Nuestro traslado de Morelos al estado de Durango nos llevó un tiempo de 15 horas, nos fuimos vía terrestre. El viaje fue muy bonito, emocionante, todos contentos. Pero al llegar a Durango nos estaba esperando un pastor, el pastor Alejandro Martínez, al cual le bendigo y le doy gracias por su corazón generoso, los cuales de unas semanas antes estuvimos concertando pláticas con él del proyecto que íbamos a hacer. Él nos ayudó mucho para poder contactar pastores de la región, puesto que nosotros de Morelos a este lugar no íbamos a poder estar de manera continua para entrar a este ceferezo. Entonces era muy importante que hubiera un equipo de trabajo que nos apoyara. Eso se hizo con la ayuda del pastor Alejandro, reitero su nombre. Cuando llegamos, pudimos participar en su congregación, nos gozamos con ellos, nos hospedaron amablemente en un hotel muy bonito, ahí estuvimos el equipo de 7 hermanos. A mí me impactó mucho cuando llegamos a Durango después de 15 horas de camino, eh, ver la mano de Dios y ver su cuidado de cómo pastores que no nos conocían nos recibió el pastor Alejandro y nos hospedaron en un lugar muy bonito, nos dieron alimento y estoy muy agradecida porque hablábamos como que del mismo sentir y yo veía que la conexión con Dios es la misma. Y bueno, el jueves el director nos invitó a desayunar a todo el equipo para planear, para trabajar cómo se iba a hacer la entrega de las Biblias y algo que me pudo impactar es cómo Dios tiene cuidado de ese lugar. Nos asombramos la atención, el recibimiento, la disponibilidad que Dios preparó en sus corazones para darnos libertad de entrar y compartir el mensaje. Encontramos un personaje interesante, un hombre que tiene la figura como Daniel, el de la Biblia, que Dios lo ha usado en gran manera para abrir puerta al Evangelio. De hecho, es muy respetado este hermano y nos dio mucho gusto conocerlo, convivir con él, sobre todo cómo Dios lo está usando, y es una puerta abierta para que el Evangelio se predique dentro de este reclusorio. Y este hombre ya había estado predicando el Evangelio dentro de ese lugar. Había un pastor que ya había estado incursionando dentro de la cárcel y los pastores que respondieron al llamado tenían un corazón para servir y predicar el Evangelio. Y al ver todo esto veíamos cómo Dios estaba entrelazando y tenía preparado todo esto.
Desde el principio, cuando me invitaron a realizar el viaje, me comentaron que iba a estar tomando fotografía y video para documentar que la entrega de Biblias y que pues se hiciera un video al final donde se viera que realmente se estaban entregando las Biblias y el testimonio, ¿no?, que esto estaba generando. Mi sorpresa fue que cuando llegamos allá y de los primeros días que ya han comentado mis hermanos que entramos al desayuno con las autoridades del penal, empezaron a comentar lo que se iba a hacer, la planeación del siguiente día, y salió en la plática que no se iba a poder grabar ni tomar fotos dentro del penal. Entonces, pues Dios me dijo, no, o sea, tú creías que tú venías a tomar fotos y videos, pero yo te traje aquí a compartir. Y le dije, pues está bien, Señor, o sea, yo venía a otra cosa, pero si tú quieres usarme de esa manera, pues utilízame, ¿no? Y pudimos visitar en ese momento, después del desayuno, después de quedar cómo íbamos a trabajar con 6 equipos que se organizaron. Visitamos a unos hermanos que estaban en un taller, que estaban en el taller de música. A mí me sorprendió mucho cuando visitamos al grupo de alabanza que estaban ensayando. De verdad, unos varones que ensayaban con mucho gusto, con mucha entrega y con mucho gozo. Ese día la gloria de Dios descendió, que la verdad no podíamos estar de pie, la verdad, porque era una presencia. Yo pude sentir la presencia de Dios derramada en ese momento y era un grupo de personas solamente. Dije, Señor, tú vas a hacer cosas grandes en este lugar verdaderamente. Al siguiente día, pues entramos al penal a compartir con los diferentes pastores que se habían unido a este viaje, o más bien a esta encomienda de entregar las Biblias y de ir y compartir la palabra. Una vez que entramos a las diferentes celdas, o no celdas, sino más bien las áreas de dormitorios, nos hicimos equipos. Mi esposa y yo fuimos un equipo. En total se hicieron 6 equipos, aún con los pastores de ahí de Durango que nos acompañaron. A mí me tocó participar con un pastor, Francisco, que me sorprendió mucho porque él tiene 10 años de ser converso, 4 años como pastor. Realmente es una persona muy joven en el Evangelio, pero con un conocimiento tremendo. Yo me acuerdo que me decía, yo no tengo teología, no soy licenciado, no soy profesor, pero Cristo viene conmigo y Él es el que me va a respaldar. No saben cómo me ministró, porque yo la verdad es que pues no me sentía capaz, pero esas palabras que Él me dio me animaron mucho, me alentaron. Cuando nosotros llegamos al primer módulo, el primer día, el viernes, cuando entramos y nos vieron, los hombres empezaron a aplaudir y yo hasta me sentí incómoda porque dije, ¿por qué nos aplauden, no? Y el custodio nos decía, aplauden porque saben que es un estudio bíblico, ¿no? Y yo dije, wow, o sea, qué lindo recibimiento, que por oír la palabra estaban aplaudiendo, estaban acomodándose, todos corriendo para sentarse, ¿verdad? No a todos los dejaron salir, solo a la mitad, la otra mitad estaba atrás de las rejas. Quiero decirles que la primera impresión de entrar a este pabellón fue muy fuerte, pues todos los hombres que estaban ahí no esperaban esta visita. Y al principio nos acompañó una guardia de seguridad que le costó hacer que los hombres obedecieran. Y iba yo con otro pastor y en ese momento oré y me encomendé al Señor. Y dije, Señor, tú nos trajiste hasta acá, no es con fuerza, es con tu espíritu. Saqué la guitarra, empezamos a adorar y invitamos al que quisiera acercarse. Es un shock el entrar por primera vez a un pabellón, porque tú estás literal cara a cara frente a ellos y ves la necesidad que tienen de Dios y ves como pues son personas que por sus condenas algunos ya no van a poder salir de ahí y aún así pues es un shock muy, muy fuerte al principio sí te causa un poco como de temor tal vez,
pero en Dios, orando obviamente y diciéndole, Dios, pues haz tu obra, tú utilízanos, solamente somos instrumentos en tus manos. Cuando nosotros empezamos a entrar a los pabellones, se hicieron los equipos, empezamos a entrar a los pabellones, hasta sus dormitorios, y empezar a predicarles la palabra y decirles, explicarles el motivo por el cual estábamos nosotros en ese lugar. Veíamos hombres, aun cuando los veíamos rudos de apariencia, pero la verdad, Dios no hace excepción de personas. Tanto en el penal de Michapa de Morelos como en el de Durango, los que son varones allá que visitamos, vimos hambre y sed de Dios, lo que a veces en la iglesia no podemos ver. Y hombres entregados por servirle a Dios y entender que están ahí limitados, pero su corazón dispuesto para Dios. Y algo que pude percibir cuando estábamos hablando de Cristo, hablando de su gracia, dando testimonio, vi el corazón de los hombres que nos escuchaban, la mayoría, porque hubo muchos que no quisieron reunirse, otros se mantenían en sus dormitorios, pero aún dentro de sus dormitorios estaban escuchando, los veíamos así como recargados en la reja, escuchando. Empezamos a hablar con ellos del amor de Dios, de cómo Dios tuvo que mover tanta gente de tan lejos para donar para Biblias y llevarlas de 15 horas de camino y llevárselas a ellos para que ellos tuvieran la palabra en sus manos. Eso solo Dios lo hacía, y cómo movía todo porque los amaba. Y cuando les decíamos eso, algunos empezaban a llorar, y yo me conmovía de ver cómo para ellos fue muy importante la forma en que se les llevó las Biblias. No fue, ya, se las damos, no, sino explicarles que fue gente que estuvo donando, niños que donaron, familias con tanto amor para ellos y sin conocerles. Y les dijimos, ¿quién puede hacer esto? Solo Dios. Entonces tienen que saber que Dios los ama mucho para haber movido todo esto y para traer un equipo de tan lejos y darles las Biblias y decirles que les ama. Y quiero decirles que cuando les mencionábamos que las Biblias habían sido donadas por familias, por personas con una disposición de amarlos y bendecirlos, ellos, su rostro cambiaba, se impresionaban porque podían sentir el amor que cada uno de ustedes dio al dar una Biblia. Y todos los que pasaron por una Biblia daban gracias, nos decían vuelvan a venir. Había corazones muy agradecidos. Cuando te acercabas a sus celdas a entregarles la Biblia, veías corazones quebrantados y cómo te compartían y te pedían que oraras por ellos. Ya compartiéndoles el segundo día, híjole, de verdad una experiencia asombrosa, ver el hambre, la necesidad que hay adentro, que aun cuando ellos están limitados por el encierro, tienen hambre de leer. Aunque yo hemos estado yendo a predicar aquí al de Michapa, no termino de sorprenderme. Pensamos que esa gente ruda que mató o que secuestró no tiene corazón, pero no se imaginan el quebranto en el que viven, no se imaginan el hambre que tienen y la necesidad de Dios. Y que aunque por fuera se ven muy duros y se ven muy serios, terminan llorando, arrodillándose, terminan reconociendo a Dios, terminan reconociendo que lo necesitan. La pastora nos había compartido un día antes lo que habían vivido en uno de los módulos y cómo Dios se había movido. Y Dios puso en mi corazón hacer lo mismo, compartirles que Cristo había entregado su vida por ellos públicamente y que si ellos querían hacerlo se pusieran de pie. Y se paró uno. Y cuando se paró esa persona, ese preso ahora hermano, se empezaron a poner de pie todos. Y fue un mover del Espíritu Santo y terminaron todos de rodillas orando y pidiendo perdón, llorando y pidiéndole perdón a Dios. Y son de las cosas que yo creo que se me van a quedar en mi mente toda la vida. Y hermano, yo creo que Dios está buscando nada más corazones dispuestos, que realmente quieran y anhelen hacer su voluntad y compartir su palabra, porque Él siempre está hablando
Él siempre está dispuesto a hablar a través de nosotros. En un pabellón yo les decía a los varones, aun cuando vaya y yo lo cuente a la iglesia y se los quiera explicar, no es ni la mitad de esto. Yo lo llevo en mi mente y en mi corazón grabado. Todo lo que yo estoy viendo, como estoy viendo cuando se está declarando la palabra, rostros transformados, corazones quebrantados y arrepentidos. Algo que me sorprendió es que en cada dormitorio que entrábamos, había alguien que podía alabar al Señor. Yo no canto y no toco la guitarra, pero fue sorprendente de ver cómo siempre había alguien que podía, que adoraba, y adoraba con un gusto que de verdad ministra. Verlos alabar al Señor en esas condiciones, tan solo con sus palmas, no guitarra, no ningún instrumento, tan solo con sus palmas, y entregarse de esa manera para alabar al Señor, hermanos, difícilmente se logra ver. A mí me apoyó un pastor, el pastor Ever, y estuvimos orando uno por uno por sus peticiones, sus necesidades. Pero mientras el hermano empezó a adorar al Señor, cuando yo volteo, tiene la mayor parte de este pabellón adorando al Señor, y ellos estaban derramando su corazón, y estaba ahí, dije, wow, o sea, me di cuenta que en cada pabellón podíamos ver que había remanente. Cuando empezábamos a hablarles la palabra, y cuando empezábamos a hablarles de Jesucristo, y cuando empezábamos a darles testimonio de la palabra de Dios, de que realmente en Él podemos tener una vida transformada, podía ver cómo los hombres, sus corazones eran tocados. Pero no solo esto, también los guardias de seguridad y los licenciados se acercaron a hablarnos y a pedirnos Biblias. Y podía ver cómo en ellos su corazón también era tocado por el mensaje del Evangelio, porque el mensaje del Evangelio es vivo, es eficaz. Y para mí no termina de impactarme. Me acuerdo, y cada vez que me acuerdo cuando oro por ellos, por el penal, termino llorando y diciéndole, Señor, gracias, porque tú no haces acepción de personas. Tú no clasificas, tú no etiquetas, tú nos amas al que se arrepiente. Y la verdad yo estoy muy agradecida con Dios, porque aún en su misericordia y en su amor, Dios nos usó como vaso de barro para poder ir y extender la palabra del Señor. Yo les doy muchas gracias, hermanos, por todo el equipo que hizo posible todo esto. Gracias a la iglesia, gracias por su amor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Y la verdad esto me anima a seguir adelante, a no quedarme quieta, porque el que no sirve para servir, no sirve, hermanos. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Amén. Yo les quiero dar gracias y a todos los que donaron por las Biblias, invitarlos a que sigan haciéndolo. De verdad, es algo que ministra mucho, que ayuda mucho a la obra. No dejen de hacerlo. Gracias a todos y sobre todo gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha dado. Quiero decirte que aunque tú no pudiste ir, pero tus oraciones y tu apoyo al dar tú una Biblia o las que tú hayas dado pudieron transformar corazones. Dentro del penal había hombres diciendo que habían estado orando desde el 2015, 2014, para que fueran visitados, para que se les llevara el mensaje. En Mateo 25 Jesús habla acerca de los que fueron a visitar a los presos. Y cuando Jesús lee el libro de Isaías, Él habla que Él ha ido a sanar, a visitar y a dar libertad a los presos. Dios tiene en su corazón a los presos, porque Él desea que todos le conozcan y que todos lleguen al arrepentimiento. Así que quiero invitarte a que perseveres en orar por la gente que está en prisión, porque como creyentes tenemos el mandato de ir y visitarlos y también de llevar el Evangelio, y que Dios siga poniendo en tu corazón el dar. Si tú no puedes ir, que tú puedas dar y saber que lo que tú has dado está dando fruto. Que Dios te bendiga. Al final de haber hecho este trabajo viernes y sábado en el interior de este ceferezo, nos comentó uno de los licenciados que nos estuvo atendiendo que alcanzamos casi el 95%
de la población, en compartirles el mensaje. Más o menos hablamos de una población de casi 2,000 hombres, 1980 y tantos, casi 2,000, y nos decía que alrededor de 100, 120 fueron los que no pudimos terminar de compartirles. Pero lo importante de esto, y para gloria del Señor, es que ya hay un equipo con los pastores de Durango que ya han tenido contacto con el director y van a continuar la labor que iniciamos en todo este equipo. No solo nosotros, sino el equipo también de pastores de Torreón, de Durango. Van a entrar los pastores de la Alianza de Durango a predicar al penal, no solo un día, van a entrar más días. Así es de que esto es una victoria y esto sigue. Muchas gracias por todo su amor, por su oración, por su ayuno. Lo sentimos, fuimos cubiertos y gracias, bendita iglesia. Y todos los que donaron, estamos declarando que Dios les dé 7 veces más. Ha sido una victoria contundente, ha sido una bendición. Fue mucho trabajo, fue salir de un módulo, pasar a otro y después a otro y predicar, ¿verdad? Todo el equipo que nos acompañó, excelente. Yo sé que Dios los usó, yo sé que Dios a los que llevamos era impresionante cómo Dios tenía todo bajo control. Así es de que yo quiero darle gracias a Dios y yo quiero animar a que si usted donó, siga donando. Hermano, tú que estás escuchando esto y tú no tuviste oportunidad de donar, yo quiero animarte y quiero retarte a que no importa la cantidad, si tienes 50 pesos, si tienes 100, si tienes 20, lo que tú tengas y tú puedas donar. Y si tienes más y puedes darlo, Dios no se queda con nada. Dios siempre retribuye eso y más. Así es de que yo quiero darle gracias a Dios por esta victoria, por este tiempo, por este viaje, por los pastores que se quedaron ministrando. Fue algo tan especial, algo tan glorioso, algo que llena nuestros corazones, algo que nos hizo regresar en el viaje con gozo, a pesar de pequeñas peripecias en el regreso, pero aún permanece el gozo nada de recordar esas experiencias tan maravillosas. Les agradezco su amor para donar, les agradezco su amor para orar por nosotros y gracias también por darse este tiempo de ver este video. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.